¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a topar un tema muy importante que son las preguntas de ingreso a un posgrado de medicina. Sin más que decirles, empecemos. La pregunta dice así. Una mujer africana de 44 años de edad viene al médico por su examen de rutina. Ella está preocupada acerca de que tío murió de un melanoma, su tío murió de un melanoma metastásico hace un año atrás. Ella no tiene ningún historial de ninguna enfermedad seria y no toma ninguna medicación. Ella está trabajando en una firma de abogados en los últimos 20 años y ha viajado al Caribe regularmente con su esposo. El examen de la piel no demuestra ninguna verruga ni un lunar anormal. Esta mujer está en grave riesgo de cuál de los siguientes tipos de melanoma. Bueno, aquí tenemos varias opciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el melanoma desmoplástico, el melanoma nodular, el lentiginoso acral, el amelanótico, el léntigo maligno, el de difusión superficial o el que está diseminado superficialmente. Pues analicemos primero qué cosas podemos hacer para llegar al diagnóstico. La primera, lo más importante es que la mayoría de melanomas son más comunes en la población caucásica, es decir, de las personas blancas. Ya. Muy pocos melanomas son más predisponentes en los pacientes de la etnia afroamericana. Y como vemos aquí, está señalado precisamente eso. ¿Ya? Entonces, la respuesta en este caso solo se basaría precisamente en eso. El único melanoma en el cual, por lo menos lo que sabemos de aquí en esta pregunta, en este contexto de la pregunta de las que están aquí en las respuestas, que produce o que aumenta su riesgo en las personas afroamericanas, va a ser el lentiginoso acral, que esa es la respuesta correcta. El melanoma lentiginoso acral es poco común en individuos de descendencia europea y es más común de los tipos de melanoma en pacientes afroamericanos y en individuos asiáticos. Surge del hecho unguial, el melanoma lentiginoso acral generalmente se manifiesta como una mancha lineal oscura, como vamos a ver en la imagen. Y esta se puede ensanchar con el tiempo. Esto se denomina signo de uña de Hutchinson. En las palmas de las manos, las plantas de los pies y en las membranas mucosas. Ya va a aparecer una mácula de color marrón oscuro de forma irregular. En general, el tipo más común de melanoma es el melanoma de extensión superficial, seguido del melanoma nodular y el melanoma léntigo maligno. Como vemos, esta es la imagen del lentiginoso acral. En este caso se encuentra en la uña, que podría parecer a cualquier tipo de mancha, pero en este caso es un lentiginoso acral. Vamos con el desmoplásico. ¿Por qué no es del desmoplásico? La exposición al sol, que probablemente ocurrió durante el viaje regular de esta mujer al Caribe, es un factor de riesgo para el melanoma desmoplásico. Pero sin embargo, el melanoma desmoplásico es más común en hombres que en mujeres, en este caso es una mujer, y en personas de raza blanca que en personas de piel oscura. En este caso tenemos una paciente afrodescendiente. Además, el melanoma desmoplásico es un tipo muy raro de melanoma, y a diferencia de otros tipos de melanoma, los antecedentes familiares de melanoma no son un factor de riesgo para este tipo de melanoma. Como vimos en el caso clínico, ella estaba preocupada porque su tío tenía un melanoma metastásico, ¿ya? Y a diferencia de otros tipos de melanomas, los antecedentes familiares, como reiteramos, no son un factor de riesgo. Y esta mujer afroamericana con antecedentes familiares de melanoma tiene un mayor riesgo de padecer un tipo de melanoma diferente, o sea, es decir, que sea más propenso si tenemos familiares que tienen melanoma y aparte que sea más común en personas afrodescendientes, la cual la única respuesta en este caso sería el lentiginoso acral. Vamos con el melanoma nodular. La exposición al sol que probablemente ocurrió durante el viaje regular de esta mujer al Caribe y los antecedentes familiares de melanoma son factores de riesgo de melanoma nodular también. Pero sin embargo, el melanoma nodular es más común en hombres que en mujeres y en personas de la raza blanca. Entonces esas dos cosas no cuadran. El melanoma nodular es más común en hombres y de raza blanca. En este caso era una paciente mujer y de raza negra o de una etnia afroamericana. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, eso descartaría básicamente los factores de riesgo del melanoma nodular. Esta mujer afroamericana tiene un mayor riesgo de sufrir otro tipo de melanoma diferente. ¿Ya? Vamos con el melanoma amelanótico. La exposición al sol, que probablemente ocurrió durante el viaje regular de esta mujer al Caribe, y los antecedentes familiares de melanoma son factores de riesgo del melanoma amelanótico. Sin embargo, un melanoma amelanótico es un tipo raro de melanoma. ¿Ya? Y es más común en personas de raza blanca también, de raza blanca que en personas de raza oscura o de piel oscura. Este paciente afroamericano tiene un mayor riesgo de padecer otro tipo diferente de melanoma. Vamos con el léntigo maligno.
La exposición al sol, que probablemente ocurrió durante el viaje regular de esta mujer al Caribe y los antecedentes familiares de melanoma son factores de riesgo para el melanoma léntigo maligno. Sin embargo, el melanoma léntigo maligno es más común en personas de raza blanca que en personas de piel oscura. Y esta mujer afroamericana tiene un mayor riesgo de sufrir un tipo de melanoma diferente. Y por último tenemos el melanoma de difusión superficial. La exposición al sol, que probablemente ocurrió durante el viaje regular de esta mujer al Caribe y los antecedentes familiares de melanoma, son factores de riesgo de un melanoma de extensión superficial. Cabe recalcar que este melanoma de extensión superficial es el más común de todos los melanomas. ¿Ya? Como mencionamos, es el tipo más común de melanomas, ya que representa el 70% de todos los melanomas. Sin embargo, el melanoma de extensión superficial casi siempre afecta a personas de raza blanca y las personas de piel oscura rara vez se ven afectadas. ¿Listo? Entonces, por eso en esta pregunta, básicamente lo que tenemos que conocer que es los factores de riesgo asociados a un tipo de etnia diferente, ya sea en este caso una mujer de etnia afroamericana, fue más común que desarrolle un léntigo maligno y no los demás tipos de melanomas que son más comunes en personas de etnia caucásica. Entonces ese es el punto clave. Por último, hagamos un pequeño repaso de los tipos de melanoma. Como le tenemos aquí un pequeño resumen. Bien. Primero, ¿qué decimos? La etiología de un melanoma es producido de los melanocitos, de la capa epidérmica de la piel. Recordemos que los melanocitos son unas células de la piel que contienen pigmentos y que producen melanina. La producción de la melanina es estimulada por la hormona estimulante de los melanocitos y la radiación ultravioleta. La transformación maligna de los melanocitos va a causar melanoma. Entonces, esa es la etiología o por qué es en el melanoma. Los factores de riesgo, como ya vimos, son exposición a la radiación ultravioleta, piel clara, nevos displásicos o nevos congénitos gigantes o afecciones cutáneas hereditarias, síndrome de nevo displásico lunar atípico familiar, síndrome de melanoma xeroderma pigmentoso y la inmunosupresión. Como vemos, la mayoría de los melanomas, su factor de riesgo es la piel clara, a excepción del lentiginoso acral. Es por eso que esta pregunta era importante para diferenciar cada tipo de melanoma. Y genéticos. Mutaciones del gen BRAF en V600E es la mutación más común para que se dé el tipo de melanoma, aunque también hay otro tipo de mutación en el gen CDKN2A. ¿Listo? ¿Cómo van a ser las características o cómo diferenciaremos un melanoma de otro? O más bien dicho, ¿cómo sabemos que un lunar normal puede tener riesgo de ser melanoma o ya es un melanoma? Entonces, primero tenemos que es una lesión cutánea pruriginosa, quiere decir que da picazón y tiene un sangrado persistente. Se debe utilizar un dermatoscopio para examinar las lesiones según los criterios A, B, C, D. Por ejemplo, tenemos asimetría, los bordes van a ser irregulares con márgenes indistintos. El color, van a haber nuevos cambios de pigmentación o variación de pigmentación dentro de la misma lesión, como ya vamos a ver. El diámetro mayor de 6 milímetros es un factor de riesgo. Y la E en evolución, quiere decir que hay una lesión nueva o una lesión que cambia de tamaño, forma o color con el tiempo. Estamos hablando de características de melanoma. Como vemos, aquí se cumpliría todas. En la 1 tenemos un melanoma asimétrico. En la 2 tenemos una mancha que tiene más de 6 milímetros. En la 3 vemos que también tiene los bordes irregulares. En la 4 vemos que hay cambios de pigmentación. Y en las demás vemos que también la evolución ya tocaría evaluar con el paciente que nos diga, tenemos una mancha que recién me acaba de aparecer, este lunarcito recién me aparece, o me dice, yo ya tenía este lunar desde el nacimiento, pero en estos últimos meses, en estos últimos días ha ido creciendo de tamaño rápidamente. Entonces con eso podemos sospechar de los tipos de estas características de apariencia para un melanoma. Como vimos, los melanomas, según esta bibliografía que estamos trabajando, cabe recalcar que nos estamos ciñendo precisamente esta bibliografía porque de aquí van a salir las preguntas para los posgrados de medicina, sobre todo los posgrados de medicina en Estados Unidos, etc. Entonces, por ejemplo, tenemos que el melanoma de extensión superficial constituye entre el 60 al 70%, como vimos. El melanoma nodular, que sería el segundo más común, constituye un 20%, juntos sumarían ya casi un 80%. El melanoma léntigo maligno constituye un 10% y a medida surge de un léntigo maligno en los ancianos. Es diferente a un melanoma léntigo maligno de un melanoma, perdón, es diferente un melanoma léntigo maligno de un léntigo maligno como tal, ya que el léntigo maligno es una lesión cutánea precancerosa que da origen al melanoma léntigo maligno.
Esta se caracteriza por la proliferación intraepitelial de los melanocitos displásicos y causada por la exposición prolongada a la luz ultravioleta. Y típicamente se desarrolla en personas mayores, es decir, en personas mayores de 70 años, o en áreas expuestas al sol, como cara, cuello, como una mácula de pigmentación oscura con bordes irregulares y manchas en forma de isla. Eso era lo que nosotros habíamos visto, que este es un léntigo maligno, que es la lesión precancerosa del melanoma léntigo maligno, como tal. Listo. Aclarado eso, pasemos del melanoma lentiginoso acral. Vemos que el melanoma lentiginoso acral constituye solo el 5% de todos, o sea, es el más raro de todos los melanomas. Pero es el más común en poblaciones asiáticas y de piel oscura. Entonces, por eso es que la pregunta fue precisamente para ver si nosotros dominamos la clasificación de los melanomas. Ya, ¿qué más podemos decir? Los sitios de predilección donde pueden aparecer tanto el melanoma de extensión superficial y el melanoma nodular son en la espalda, en el pecho, en los hombres y en las extremidades de las mujeres. Cabe recalcar que esto es lo más común porque realmente el melanoma puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pero lo más común sería esto. El aspecto clínico de un melanoma de extensión superficial, este va a ser un tumor plano, o sea, quiere decir que no va a tener relieve, va a ser irregular, como todos los melanomas, y a veces va a tener segmentos nodulares, pequeñas nodulaciones. Y su pigmentación va a ser variable, como vimos en las características de los melanomas. Su crecimiento va a ser más horizontal que de profundidad. Por lo tanto, va a ser su evolución relativamente prolongada, ¿ya? Y el cribado ayuda a la detección temprana, como vimos en ese ABCDE. Ya, el melanoma nodular, como su propio nombre dice, ya no va a ser plano, sino va a ser una nodulación lisa de color negro, marrón, rojiza. ¿Ya? Y ocasionalmente puede ser incluso incolor o no pigmentado, a lo cual le conocemos como amelanótico, que era el subtipo de un melanoma nodular. ¿Ya? ¿Qué más tenemos características? Va a ser con una superficie verrugosa o una ulceración con sangrado. El crecimiento va a ser de rápido crecimiento en profundidad, por lo tanto tiene mayor probabilidad de producir metastasis, que es otra característica fundamental que siempre preguntan en estas evaluaciones para el ingreso al posgrado. De hecho, ponen cuál es el factor de riesgo que aumenta la mortalidad para los tipos de melanoma y la respuesta es el crecimiento en profundidad. Listo. Vamos con el melanoma léntigo maligno. Como habíamos mencionado, las áreas de la piel expuestas al sol van a ser las más susceptibles a la evolución de este melanoma, especialmente en la cara, como vimos. ¿Cómo va a aparecer? Esta es un parche grande de forma irregular y también hay una pigmentación irregular. El crecimiento de también va a ser horizontal y va a ser también relativamente lento, más o menos parecido al melanoma nodular. Y por último tenemos el melanoma lentiginoso acral, que se aparece en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en el lecho unguial y en las mucosas, como vimos en este caso del paciente que precisamente tenía el melanoma en el lecho unguial. ¿Ya? ¿Cómo va a aparecer? Esta es una mácula, quiere decir que es como una mancha que no va a tener relieve, va a ser pigmentada y de color marrón, negruzca, de forma irregular. Similar al melanoma léntigo maligno, como vimos, solo cambiaría más o menos la predilección en qué tipos de pacientes asomaría más. Otra cosa es que no, en los sitios de predilección donde aparece van a ser diferentes al léntigo maligno y aparte no tiene como factor de riesgo que tenga la exposición al sol. ¿Ya? ¿Qué más? Puede ocurrir una ulceración y tiene un signo de Hutchinson de la uña de tipo subungual. Va a tener una mancha lineal oscura que se ensancha con el tiempo y que surge de la uña. A menudo se extiende a los dedos de los pies y de las manos. Y por último tenemos que es de lento crecimiento y también es horizontal, a diferencia del melanoma de rápido crecimiento, que es el melanoma nodular. Hay subtipos y variantes, las cuales no vamos a ver en este caso, que hay melanomas de tipo más común en las personas de femeninas, en las personas masculinas, melanomas genitourinarios, etc. Yeah. El diagnóstico, ¿cómo se lo hace? En todas las lesiones sospechosas, como vimos en el ABCDE, va a estar indicado la biopsia por escisión de espesor total, quiere decir que sacamos la totalidad de la lesión. La mejor prueba diagnóstica es obviamente esta, con márgenes más o menos de 1 a 3 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos aquí la lesión como tal y nos vamos a pasar entre 1 a 3 milímetros más de margen para sacar toda la lesión. Como vemos, el muestreo parcial, biopsia incisional, conlleva el riesgo de que se pierdan células malignas. Y una biopsia de espesor total también es terapéutica si la enfermedad está localizada. Entonces, tenemos que la escisión, o sea, la biopsia de preferencia tiene que ser escisional.
es decir, sacando la totalidad de la muestra con márgenes de 1 a 3 milímetros, que incluso aparte de ser diagnóstica pueden ser incluso curativa, como vemos. Como vemos aquí. Terapéutica, listo. El procedimiento de la biopsia por escisión que se utiliza para obtener una muestra de tejido de la piel incluye todas las capas, es decir, tejido sano y el tejido anormal, como vemos. Puede ser necesaria una segunda resección si el melanoma se confirma histopatológicamente para confirmar que toda la lesión ha sido retirada. La patología muestra lesiones epitelioides positivas para una proteína llamada S100 con gránulos finos en el citoplasma. ¿Qué es la proteína S100? La proteína S100 es positiva para varios tipos de enfermedades, si se puede decir. Una de esas es el melanoma maligno, la isquemia cerebral, la lesión vascular y la insuficiencia hepática y renal. Y la proteína S100 es una proteína citoplasmática que se utiliza como un marcador tumoral en una tensión inmunohistoquímica, particularmente para las células derivadas de la cresta neural, y asociado, como vimos, a un melanoma maligno, los schwannomas, neurofibromas, tumores periféricos de la vaina neural e histocitosis de las células del ángel. Esas son positivas para esta proteína S100. Puede ser una especie de marcador tumoral en el caso del melanoma. De hecho, es una pregunta. Siempre nos hacen una pregunta enfocada a este tipo de diagnóstico, que sería el melanoma. Una persona que encontró un nuevo lunar que aumentó de tamaño en el tiempo y que posteriormente se hizo una biopsia y nos dice que para qué proteína fue positivo. En este caso sería, como sabemos, es positivo para la proteína S100 si sabemos que es un melanoma. También hay pruebas de estadificación como una ecografía, una resonancia magnética, y una vez confirmado el diagnóstico para determinar el grosor del tumor, la diseminación a los ganglios linfáticos o a los metastásicos a distancia, obviamente para ver la diseminación de la enfermedad. Diagnósticos diferenciales tenemos carcinoma cutáneo de las células escamosas, carcinoma de las células basales, que son otro tipo de cáncer de piel, pero en este caso vemos que se diferencian con el color, la morfología, la ubicación y otros rasgos característicos. Por último, el tratamiento. Obviamente, lo que estamos viendo el día de hoy, la bibliografía, está más enfocada, como vemos, a las preguntas que nos van a tomar para un posgrado de medicina. No tiene mucho valor clínico como tal, como guías de práctica clínica y medicina basada en evidencia específica para las personas que ya estén especializadas en dermatología y oncología, los cuales van a encargarse de este tipo de patologías. Como vemos aquí, le vemos a breves rasgos y de manera superficial para poder contestar las preguntas. Pero veamos el tratamiento. El tratamiento puede ser una excisión quirúrgica, es decir, una excisión del espesor total con márgenes de seguridad adecuados, como ya vimos. El margen de seguridad adecuada puede ser entre 0.5 a 1 centímetro, cuando hablamos de un melanoma in situ. Esto quiere decir que no tiene un crecimiento invasivo ese melanoma in situ. Otros márgenes, según la profundidad de Breslow, hablamos de un espesor desde la capa granular hasta la célula tumoral más baja detectable. El índice de Breslow se correlaciona con el riesgo de metástasis. Sí, de metástasis. Y aquí tenemos el índice de Breslow, que esta también es una pregunta que nos toma. Tenemos etapa 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Y más o menos tenemos el margen de seguridad en el uno es de 1 centímetro, el uno de 1 a 2 centímetros y en el otro de 2 centímetros. Y por último tenemos la terapia médica que se puede utilizar, la que nos van a preguntar, sobre todo aquí en las preguntas toman el mecanismo de acción como tal y cuál es el tipo de medicamento que utilizamos. Por ejemplo, aquí tenemos el inhibidor de la quinasa BRAF. Por ejemplo, ejemplo de este fármaco es el Bemurafenib. Y se usa en melanomas metastásicos o irresecables, o sea que no se le puede sacar quirúrgicamente, que tienen la mutación del gen BRAF V600E, como vimos que era la mutación más común. Lo cual es una sustitución del ácido glutámico en lugar de la valina en el aminoácido 600. Esa es básicamente la mutación BRAF V600E, causada por mutaciones activadoras en el gen BRAF. Como vemos, el gen BRAF es un proton con gen que codifica al VRAF, una serina treonina quinasa. Las mutaciones activadoras en el gen BRAF están asociadas con un melanoma, linfoma no Hodgkin y carcinoma papilar de tiroides. Entonces ahí también podemos ver otra pregunta que se van a hacer: ¿a qué tipo de patologías está asociada este gen BRAF? ¿Qué más? Hay también inmunoterapia con inhibidores de puntos de control, por ejemplo, el pembrolizumab, el nivolumab,
para tumores positivos para mutaciones en el gen PD1. Ya, esta proteína PD1 es muerte celular programada 1. Esta es una proteína transmembrana que se encuentra en las células T, en las células B y en las células natural killer y funciona como inhibidor de los puntos de control. La unión al ligando PD1 conduce a la inhibición de la apoptosis y también promueve la conversión de células T efectoras en las células TREG dirigidas a inmunoterapias como el pembrolizumab y el nivolumab. Y por último, el estándar de oro es la extirpación completa e inmediata del tumor y más de este tipo de terapias. Complicaciones. Obviamente las complicaciones son las enfermedades metastásicas y precisamente es otra pregunta muy hecha en estos tipos de test para posgrado de medicina. Por lo tanto, tenemos el melanoma metastásico puede diseminarse a varios lugares. Primero, a los ganglios linfáticos, al hígado, a los pulmones, el cerebro y los huesos. Vamos, aquí tenemos un melanoma metastásico hepático. ¿Ya? Esta es una pregunta bastante frecuente. Otra vez nos pone un cuadro clínico relacionado con un melanoma, o sea que nosotros intuyamos que lo que nos están poniendo en el cuadro clínico es un melanoma. Una vez con el diagnóstico, intuyamos a qué tipo de órgano más probablemente produce la metástasis, como ya sabemos, hígado, pulmones, cerebro y huesos. Y por último, que sepamos la sintomatología cuando afecta a determinado órgano o qué pruebas positivas podemos tener para determinado órgano. En definitiva, son unas preguntas de 3 pasos más o menos, como vemos. ¿Ya? Otra cosa, también puede hacer metástasis en lugares que normalmente no se ven afectados por tumores malignos metastásicos, o sea, metástasis rara. Hasta el 5% de los casos metastásicos no tienen un tumor primario conocido. O sea, quiere decir que nosotros vemos el órgano metastizado, pero no sabemos de dónde surgió verdaderamente ese tumor melanótico, en este caso, o sea, un melanoma. Y tiene la pigmentación negra característica, como vemos en las muestras histopatológicas de esta persona. Ya. Como vemos, enumeramos las complicaciones más importantes y la selección no es exhaustiva. Como vemos, no tiene mucha utilidad clínica este tipo de bibliografías, pero sí para el examen de posgrado de medicina. El pronóstico. Esta también es una pregunta bastante preguntada, valga la redundancia, que son el pronóstico. Los factores pronósticos negativos. Tenemos que características epidemiológicas de sexo masculino, quiere decir que es más... tiene una mayor mortalidad en pacientes de sexo masculino que en pacientes de sexo femenino. Características clínicas, tipo, localización y presencia de ulceraciones. El melanoma nodular y el melanoma amelanótico tienen el peor pronóstico, como vimos, porque tienen un crecimiento de profundidad y por lo tanto pueden metastizar más rápidamente. Localización. El pronóstico es peor en el tronco, en el cuello y en el cuero cabelludo. Y la presencia de ulceraciones. El melanoma tiene un riesgo importante de metástasis, como ya vimos, y lo que es lo asocia a un peor pronóstico. Otra cosa importante para que afecte el pronóstico es el espesor del tumor, determinado a partir del espesor de Breslow, como vimos, y es el factor pronóstico más importante. De hecho, esta es una pregunta también bastante hecha. ¿Cuál es el factor pronóstico de mortalidad más importante en este tipo de melanomas? La respuesta es el espesor de Breslow, como vemos aquí. En esta imagen se ve mucho mejor. Tenemos el espesor de Breslow 1, 2, 3 y 4. Como vemos, el espesor tipo 1 más o menos alcanza una profundidad de 1 milímetro, o menor a 1 milímetro, menor o igual a 1 milímetro. El 2 entre 1 a 2 milímetros, el 3 entre 2 a 4 milímetros y el 4 mayor a 4 milímetros. Introduciéndose en todas las capas, vemos de la piel, epidermis, dermis y hipodermis. Obviamente, mientras más abajo, y sobre todo si alcanza la hipodermis, como hablamos, tiene un peor pronóstico. Listo, espero que les haya gustado este tipo de preguntas. Básicamente no pretendo dominar el tema como tal, en este caso de melanoma, sino saber esas pequeñas perlas, las cuales nos van a servir para contestar las preguntas de un posgrado de medicina. De hecho, yo precisamente estoy estudiando para eso y quería ver si ustedes me acompañan en ese estudio para poder hacer un pequeño grupo, si se puede decir un grupo de estudio digital, para poder lograr cumplir con todas nuestras metas. Además, este material me sirve bastante porque me sirve para reforzar la información que yo ya he leído, que estoy estudiando. Y sin más que decirles, muchas gracias por ver el video.